soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Hoy, mientras se habla de fake news y de datos alternativos y de una creciente tendencia a despreciar la verdad en la política y en los medios de comunicación, es evidente la idea de que Joseph Goebbels, ministro de Propaganda e Ilustración Pública de la Alemania nazi, era un maestro de la propaganda, un modelo a seguir o alguien cuyas ideas se puede acusar a otros de estar siguiendo. Y esta afirmación es bastante dudosa, sobre todo porque las citas o textos que se utilizan con más frecuencia para sustentar esta admiración oscura no parecen tener bases históricas. Por ejemplo, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, o su versión más elaborada: si dices una mentira lo suficientemente grande y la sigues repitiendo, la gente eventualmente llegará a creerla, con muchas variantes. Son frases atribuidas generalmente al pequeño nazi Sambo, o de Pierre Novaro si usted prefiere, pero de las que no hay ninguna fuente original, ninguna prueba de que Goebbels las hubiera escrito o dicho. Lo mismo ocurre con los 11 principios o puntos de la propaganda, que se encuentra uno en todos lados, generalmente con importantes variaciones. Estos principios en realidad se derivan de un estudio del psicólogo estadounidense Leonard Dubh en su ensayo Principios de propaganda de Goebbels, años después del fin de la guerra. Dubh analizó la propaganda nazi y propuso que se basaba en 19 principios con numerosos subprincipios, por llamarles de algún modo, lo cual le quita mucho de la siniestra autoridad que le dan al propagandista nazi muchos que, por supuesto, no conocen la historia de la propaganda política y no han leído siquiera a Maquiavelo, que recorrió muchos de los mismos caminos cientos de años antes. La imagen de Goebbels es llamativa, extraña, poderosa para algunos, pese a tratarse meramente de un mentiroso despreciable y servil, con cierta inteligencia, cuya eficacia se basaba principalmente en la ausencia total de escrúpulos. Si usted quiere ver los mismos mecanismos en acción hoy en día, lo puede hacer con facilidad. Vea las transmisiones de Steve Bannon o de cualquiera de los portavoces de Trump, o vea la televisión rusa, a la cual seguimos, por cierto, algún tiempo en este canal, o escuche a Alberto Núñez Feijóo o a Isabel Díaz Ayuso en España, ambos seguidores de su propagandista Miguel Ángel Rodríguez. En realidad, si uno carece totalmente de escrúpulos para mentir, puede obtener la misma eficacia de Goebbels, aunque probablemente lo que lo diferenciará será únicamente que sus posibilidades de ser parte de una masacre tan brutal como la que sostuvo Goebbels con su aparato propagandístico serían mucho menores. Paul Joseph Goebbels nació el 29 de octubre de 1897 en Reitz, Alemania, como tercero de los 5 hijos de Friedrich Goebbels, oficinista en una fábrica católica, y la holandesa Catharina Maria Odenhausen, ambos fervorosos católicos en una Alemania protestante. Su niñez se vio marcada por problemas de salud y por su pie Sambo, o equinovaro, más grueso y corto que el derecho, lo cual atrajo las burlas de sus compañeros, al tiempo que lo salvó de ser conscripto en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Sus padres albergaban el sueño de que su hijo se decidiera por la vocación sacerdotal que Joseph se llegó a plantear, pero que abandonó por sus estudios de literatura e historia y su vocación literaria. En 1921 finalmente obtuvo su doctorado en literatura bajo la supervisión del catedrático judío Marx Freiherr von Waldberg y empezó a tratarse de forjar una carrera como periodista y escritor, con obras que ya revelaban un creciente antisemitismo y rechazo por la cultura de su época, idealizando un pasado inexistente, mientras que sus trabajos literarios, novelas y obras de teatro eran rechazados por sucesivos editores. En 1923, ya sin el apoyo de sus padres, se vio obligado incluso a trabajar brevemente como cajero de un banco en Colonia. Lo detestaba. Pero fue en 1924 cuando Goebbels trabó amistad con un grupo de nacionalsocialistas que compartían su visión nacionalista, antisemita, autoritaria y racista, y entró al partido. Su facilidad de palabra le fue permitiendo subir en el escalafón del Partido de los Trabajadores Alemanes, recién rebautizado Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, con el nombre de socialista destinado a atraer a los trabajadores de izquierda, como ya hemos por cierto comentado aquí ampliamente. Un año después, en 1925, Goebbels, el escritor fracasado, conoció personalmente a Hitler, el pintor fracasado, y comenzaron una asociación que duraría hasta la muerte de Hitler el 30 de abril de 1945 y la de Goebbels un día después.
En febrero de 1926, Hitler emprendió la primera purga del partido nazi con objeto de deshacerse del ala izquierdista que simpatizaba con la Unión Soviética. En un discurso ante líderes fieles, entre ellos el propio Goebbels, Hitler denunció al socialismo como una creación judía y afirmó que, por supuesto, al llegar al poder no habría expropiaciones de la propiedad privada. Goebbels se puso de inmediato a la tarea de escribir panfletos que explicaban por qué el marxismo era lo opuesto a la política nacional socialista. No deja de ser peculiar que 100 años después haya gente que siga diciendo que el nazismo era socialista. En 1926, Goebbels ya era líder del distrito del partido en Berlín, donde desarrolló la fuerza de los nazis, ayudando a la llegada del poder de su líder en 1933 como propagandista, editor de diversas publicaciones del partido y haciendo otras cosas. Su fascinación por Hitler, a quien llegó a considerar un enviado de Dios para hacer realidad el destino manifiesto alemán, algo que hoy muchos dicen con toda seriedad de Putin en Rusia y de Trump en los Estados Unidos, lo llevó a crear y desarrollar el culto a la personalidad del Führer. Sus ideas sobre un pasado mítico y heroico se tradujeron en rituales, celebraciones y reuniones del partido con gran pompa, parafernalia atractiva, antorchas, jóvenes que pretendían reunir los atributos del ario perfecto, mismos atributos que la mayoría de los alemanes no compartían, por cierto, y el ideal nazi era más nórdico que germánico, consiguiendo así atraer a las masas a una gesta épica. Según sus biografías, la deformidad de su pie siempre fue un factor en cuanto hacía Joseph Goebbels, desde su incesante persecución de mujeres diversas hasta su odio a quienes lo consideraban un disminuido, quizás al nivel de los otros 200.000 discapacitados físicos y mentales que a partir de octubre de 1939 su amado líder ordenaría que fueran asesinados como seres indignos de vivir mediante el programa eugenésico T4. Sus enemigos aprovecharían el asunto para compararlo con la pezuña hendida y la cojera del diablo. Es muy posible que un deseo enorme de autoafirmación, de confrontación con quienes lo habían sometido a burlas, fuera parte de su motivación para actuar, pero esto es solo una de muchas especulaciones que hacen los biógrafos. Como fuera, en 1928, y dados sus éxitos como editor y jefe del partido en Berlín, Hitler le asignó el puesto adicional de director de propaganda del partido en toda Alemania. Pero la labor de Goebbels no era solo de convencimiento mediante la palabra. Como jefe del partido organizó las provocaciones de los grupos paramilitares nazis en manifestaciones de otros partidos, sobre todo el socialista y el comunista, sus enemigos jurados. Empezó a lanzar a estos grupos contra sus adversarios, llevando a que la policía prohibiera el partido nazi en Berlín. En 1927, los ataques aleatorios contra judíos en las calles se unían a la mentira y las pintas de lemas incendiarios en calles y tiendas para consolidar la posición del partido. Las SA, o fuerzas de asalto del partido nazi, entraban con frecuencia a los barrios obreros, predominantemente socialistas o comunistas, para emprender zafarranchos. Cuando algún nazi resultaba lesionado o muerto, Goebbels lo presentaba como un mártir de la causa. Fue lo que ocurrió en 1930, cuando el matón de la SA, Horst Wessel, fue asesinado por 2 comunistas. Goebbels lo elevó a la categoría de mártir y santo laico del nazismo, y la canción Al viento las banderas se rebautizó como Canto a Horst Wessel y se convirtió en el himno del partido, y después sería incluso el segundo himno de Alemania. En 1928 Goebbels se convirtió en parlamentario del Reichstag pese al fracaso general del partido en esas elecciones, y en noviembre fue uno de los principales instigadores de la Noche de los Cristales, un ataque violento y organizado contra casas y comercios propiedad de alemanes judíos. En 1931, y quizás dejando de lado su catolicismo, Goebbels se casó con Magda Quandt en una iglesia protestante y su padrino de boda fue el propio Hitler. La boda no impidió que siguiera coleccionando amantes y persiguiendo mujeres hasta que Hitler le ordenó dejar a sus amantes para mantenerse fiel a Magda Quandt, y Goebbels obedeció. En las sucesivas elecciones de 1932, la cuota del partido nazi fue aumentando sin llegar a ser una mayoría, pero la falta de acuerdos de la izquierda facilitó que Hitler fuera nombrado canciller en 1933 por el legendario y ya anciano presidente Paul von Hindenburg, que moriría un año después. Hitler de inmediato designó a Goebbels ministro del Reich para la propaganda y la ilustración popular, poniendo en sus manos la tarea de centralizar y controlar
absolutamente toda la vida cultural e intelectual de Alemania, haciéndola girar alrededor del partido y de sus ideas, encarnados todos, por supuesto, en la figura del Führer o líder, como se autoproclamó Hitler. La política de Adolf Hitler para justificar la guerra que estaba preparando pasaba por jugar con los temores y las esperanzas de los alemanes. Culpaba de todos los males del país a los tratados de Versalles que habían dado fin a la Primera Guerra Mundial, obligando a Alemania al pago de excesivas reparaciones de guerra y humillando al país y a toda su gente. La guerra, claro, se había perdido por culpa de los socialistas, los comunistas y los judíos, y todos debían pagar. Y por supuesto se debía recuperar cuanto Alemania había pagado como reparaciones de guerra, humillando, sometiendo y despojando a sus odiados enemigos. La labor de Goebbels era traducir de modo atractivo y emocionante para todos los alemanes esta idea, junto con la visión de un futuro imperial, nacionalista, expansionista, racista, donde Alemania ejercería su superioridad sobre todos sus enemigos históricos, acaso sobre todo el mundo, y siempre dejando claro que oponerse al partido y al Führer era una traición a Alemania, que la resistencia era inútil. La libertad de reunión y de expresión fueron canceladas y se promovió la persecución de todos los que llamaban o veían como enemigos de Alemania: judíos, gitanos, homosexuales, socialistas, comunistas, anarquistas, testigos de Jehová y otras minorías sin gran capacidad de defenderse. Desde 1933, solo los miembros de la recién creada Cámara de Cultura del Reich podían trabajar en profesiones culturales. Con esto se excluía a todos los miembros de las minorías perseguidas que acabamos de mencionar. La pintura, la escultura, la música, la literatura, el cine, el teatro fueron reorientados para que la visión nazi llegara a las masas todo el día, todos los días, todo el tiempo. La radio y el cine eran medios prácticamente recién nacidos que empezaron a popularizarse en la década de 1920. No es extraño que los líderes de la época, como Lenin en la Unión Soviética, empezaran a explotar las posibilidades que abrían estos medios, como ahora otros propagandistas exploran las que ofrecen las redes sociales e Internet en general. Goebbels llegó a producir discos de gramófono con sus discursos y los de Hitler, cortos cinematográficos mudos y carteles que buscaban la emoción más que la razón, como debe ser, según el populismo, mientras que dispuso la venta a bajo costo de receptores del pueblo, radios para que la gente escuchara lo que debía escuchar todo el tiempo, todo el día. Y si uno no tenía radio, había de todos modos sistemas de altavoces por distintas ciudades para difundir los discursos de Hitler y Goebbels y otras labores de propaganda. Y los libros que ya se habían escrito pero que resultaban repugnantes al régimen serían destruidos en quemas, como la que organizó Goebbels en mayo de 1933 en la Ópera de Berlín. En cuanto al cine ya dotado de sonido, Goebbels dispuso que la cineasta Leni Riefenstahl firmara la gran concentración del partido nazi en Nuremberg en 1934, un congreso que reunió a 700,000 personas durante una semana, con marchas, música, antorchas, banderas y demás elementos escenográficos. El film resultante, El triunfo de la voluntad, sería un elemento clave en el camino hacia la guerra, pues su tema central era precisamente el regreso de Alemania como una gran potencia. Y esto significaba una potencia militar conquistadora e imperial, no solamente una fuerza comercial o industrial. El ambiente en Alemania estaba listo para cobrarse la humillación de Versalles 20 años atrás. El 23 de agosto de 1939 se firmaba un inesperado pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, con cláusulas secretas en las que ambas potencias se repartían Polonia, la mayor parte para Alemania, la menor para la Unión Soviética, pero Hitler le reconocía a Stalin derechos sobre Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y partes de Rumanía. Una semana después, Alemania invadía Polonia y comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Una cosa es agitar a una sociedad para que apoye el lanzamiento de una guerra que se le presenta como justa y necesaria, heroica, épica, maravillosa, y que mande a sus hijos al frente, sin haber visto todavía regresar al vecino, al hijo del vecino, al sobrino o al hermano, mutilados o en una caja, con una nota de condolencias del gobierno.
Y es otra cosa muy distinta, mantener el fervor bélico año tras año, sobre todo cuando los éxitos iniciales se convierten en derrotas y en cada vez más mutilaciones y ataúdes y condolencias del gobierno. Cuando las noticias no son buenas y empiezan a moverse entre la población, pese a los esfuerzos del régimen. Por supuesto, la labor del buen propagandista es negar los hechos y mantener la ilusión. De nuevo me remito a la televisión rusa y a sus portavoces en distintos países que llevan 2 años informando de cómo Rusia está ganando la guerra en Ucrania, dando la espalda al hecho de que hace muchísimo tiempo que no hay avances relevantes. En 1941, por poner un ejemplo, la Alemania nazi había decidido romper el tratado de no agresión con Stalin y el 22 de junio atacó la Unión Soviética. En un discurso del 6 de julio de 1941, Goebbels pintaba una realidad en la cual la vida en la Unión Soviética era insoportable y horrenda, tanto que miles de soldados del Ejército Rojo asesinaban a sus responsables políticos y a sus generales para desertar y unirse a las victoriosas fuerzas del Reich. 52.000 de esos desertores solamente ese mismo día, curiosamente, en el que Goebbels daba su discurso. En el discurso, además, se lamentaba de brutales formas de asesinato de los soviéticos, sabiendo que se preparaba el sacrificio de millones en campos de exterminio nazis a partir del año siguiente. Y por supuesto no se decía una palabra del tratamiento que Alemania le había otorgado a la Polonia ocupada, con 1 millón de jóvenes polacos convertidos en esclavos para la industria bélica, masacres continuadas contra la población, secuestro de niños rubios para germanizarlos, como hoy lo hace Putin con miles de niños ucranianos rusificados, sin contar el tratamiento acordado a los 3 millones de judíos polacos o el asesinato masivo de oficiales del ejército polaco en el bosque de Katyn. En general, la propaganda de Goebbels tenía por objeto presentar al ejército alemán como una organización disciplinada, hábil y heroica, y a los aliados como cobardes y carniceros o, en el mejor de los casos, héroes desorientados. Y así fueron las cosas hasta 1943, cuando Goebbels decide reconocer la derrota en Stalingrado y llamar a la guerra total, pidiendo que toda la economía alemana se oriente a la guerra, justificando así las primeras acciones de austeridad de Hitler, que emprendió el reclutamiento de civiles para las fábricas de guerra y el cierre de 100.000 restaurantes y clubes. Alemania ya no estaba para el entretenimiento y Goebbels preguntaba a los 14.000 fieles reunidos si querían la guerra total. ¿Se sorprende usted si le digo que todos aprobaron la idea con gran entusiasmo? Después de la derrota, Goebbels ordenó la producción de numerosas películas meramente de entretenimiento, sin contenido político, destinadas a ofrecer a los espectadores alemanes un escape, una fuga de la amarga realidad durante unos minutos, media hora, 1 hora. El 23 de julio de 1944, 2 semanas después del desembarco en Normandía y 3 días después del último intento de asesinato contra Hitler, la famosa Operación Valquiria, cuando la derrota ya era inevitable a ojos de la mayoría de los jerarcas nazis, Hitler decidió nombrar a Goebbels plenipotenciario para la guerra total, con la misión de aprovechar al máximo la fuerza de trabajo para la producción de armas. Goebbels no fue demasiado efectivo en una tarea que se traslapaba con la de otros como el ministro de Armamento Albert Speer. En sus discursos, sin embargo, Goebbels presentaba paralelismos históricos que mostraban que se iba a revertir el curso del conflicto, citaba imaginarias leyes inmutables de la historia que jugaban a favor de Alemania y hablaba de armas secretas milagrosas absolutamente inexistentes. Finalmente, en abril de 1945, los aliados que habían invadido Normandía y liberado buena parte de Europa Occidental se encontraban con el ejército soviético en el río Elba, partiendo Alemania en 2. Los aliados decidieron mantenerse allí mientras el ejército soviético tomaba Berlín, que quedaba dentro de la zona de ocupación soviética, según se había decidido en la reunión de Potsdam de los 4 principales aliados. El 30 de abril, decidido a no sufrir la suerte de Mussolini, ejecutado y exhibido colgado de los pies por partisanos italianos, Hitler se suicida junto con su nueva esposa, Eva Braun, nombrando antes como su sucesor en la Cancillería alemana a Joseph Goebbels y ordenando que su cadáver y el de Eva Braun sean incinerados. Pero Goebbels nunca actuaría como canciller. Era así el último de los líderes nazis originales que se mantenía fiel a Hitler y que estaba acompañándolo mientras los demás huían. Algún día tenemos que hablar de eso. Decidió también seguirlo hasta la muerte.
Joseph Goebbels envenenó a sus 6 hijos y él y su esposa se suicidaron el 1 de mayo, 4 días antes de que el Ejército Rojo tomara Berlín y Alemania se rindiera. Sus cuerpos, mal incinerados, de hecho aún reconocibles, fueron hallados días después por el ejército soviético. Uno de los últimos actos de la propaganda nazi, no sabemos si orquestado por el propio Goebbels, fue el anuncio por radio de la muerte de Hitler, asegurando que el Führer había sucumbido en la primera línea de combate, luchando como un valiente soldado, y no como murió en realidad, mordiendo una cápsula de cianuro al tiempo que se disparaba un tiro en la sien, o, nadie lo sabe, se lo disparaba su amada Eva Braun. En estos días, como parte de la campaña hacia las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump ha afirmado en distintos mitines con sus seguidores que los miembros del Partido Demócrata quieren cambiarle el nombre a la ciudad de Filadelfia, que Joe Biden tiene el proyecto de multiplicar por 4 todos los impuestos de Estados Unidos, que los demócratas defienden el aborto posparto, es decir, la ejecución de niños ya nacidos, y otra serie de barbaridades que se le van ocurriendo, sabiendo que recibirá el aplauso de los suyos. Muchas personas ven y oyen esto desde fuera y se preguntan cómo es posible que tantos y tantos fieles a Trump estén perfectamente dispuestos a creer esas y otras afirmaciones absolutamente delirantes, que no solo no tienen bases en la realidad, sino que desafían al mero sentido común. Y algunos recordarán quizás que la idea de la gran mentira la expresó no Goebbels, sino el propio Adolf Hitler en su libro Mein Kampf o Mi lucha de 1925. Allí él aseguraba, acusando a los judíos de que Alemania perdiera la Primera Guerra, que en la gran mentira siempre hay una cierta fuerza de credibilidad, porque las masas amplias de una nación siempre se corrompen más fácilmente en los más profundos estratos de su naturaleza emocional que consciente o voluntariamente. Esto es lo que hoy te dice cualquier populista. Y añadía poco más adelante, caen más fácilmente víctimas de la gran mentira que de la pequeña mentira, ya que ellos mismos a menudo dicen pequeñas mentiras en asuntos pequeños, pero les avergonzaría recurrir a falsedades a gran escala. Nunca se les ocurriría inventar mentiras colosales y no creerían que otros pudieran tener el descaro de distorsionar la verdad de manera tan infame. Acusaba a los judíos, pero eso es exactamente lo que hizo el Ministerio de Propaganda de su querido amigo Joseph Goebbels. Pero esto no era un pensamiento original tampoco. Desde que Platón habló de la noble mentira, y cualquiera puede argumentar que su mentira, incluso las de Goebbels, es noble de alguna extraña alambicada o absurda manera, hasta que Maquiavelo señaló que un señor sabio no puede ni debe cumplir sus promesas cuando hacerlo lo pusiera en desventaja y cuando los motivos por los que dio la palabra ya no existan. Las justificaciones y valoraciones de la mentira han abundado en la literatura, la filosofía y la política. Los 19 puntos que Dubh anota sobre la propaganda de Goebbels están presentes en numerosos pensadores y estudios previos. Dubh nunca dice que Goebbels haya sistematizado la propaganda en estos puntos. Al contrario, es él quien la sistematiza al analizar lo que hizo Goebbels. Pero es la fascinación por la figura patética, amargada, servil y capaz de despreciar todo lo humano de Goebbels la que creo que nos da una clave de cómo hoy algunos optan por creer mentiras patentes, por darle la espalda a los hechos y datos para reafirmar una mentira a todas luces insostenible. Digamos, por ejemplo, que un país está mejorando sus datos de empleo al tiempo que la propaganda de la oposición afirma que el empleo empeora. Cuando nos encontramos a alguien que repite la propaganda y le mostramos los datos que muestran, más allá de toda duda razonable, que no es verdad que el empleo está mejorando, veremos que puede negarse a aceptarlo. Porque muchas veces quien acepta la mentira de la propaganda no es que esté claramente engañado, es que ha perdido el interés en la verdad, tanto como quien cocina la mentira, sea un tirano o uno de sus servidores. La verdad no importa decirla, no importa tenerla, no importa demostrarla. Lo que tiene valor es ganar, prevalecer, salirse con la suya, derrotar al enemigo, ganar aunque sea haciendo trampa. Algo que, por cierto, ya había dicho Niccolò Maquiavelo. Goebbels resulta atractivo porque al tener el control absoluto de los medios de comunicación y el poder absoluto sobre ellos que le dio Hitler, pudo tejer su mentira con enorme eficacia.
Esto es algo que podría hacer cualquier sujeto inteligente y sin escrúpulos, pero que generalmente se enfrenta a otras instancias de poder, a otros propagandistas con los que tiene que compartir los reflectores, o al hecho de que no puede tener todos los medios de comunicación. Cuando empiezan a surgir multitud de medios de comunicación con una cierta tendencia política, puede usted sospechar que los propagandistas están tratando de inundar el mercado de las ideas con las suyas. Pero de 1926 a 1945, en el mundo siniestro del nazismo, primero dentro del partido y luego en toda Alemania, solo hubo un propagandista que lo controlaba todo. No había un solo medio independiente y los pocos intentos por difundir ideas contrarias al nazismo acabaron como los jóvenes de la Rosa Blanca, cuya historia también contamos aquí, en este canal. Y sin embargo, al derrumbarse todo el edificio del nazismo y producirse la muerte de sus arquitectos, incluido Joseph Goebbels, debería quedar claro que aunque la mentira sea atractiva y útil y eficaz en un momento dado, no es sustituto de la verdad, de los hechos, de los datos, de la realidad que algunos quieren directamente negar. Todo engaño tiene su límite, sobre todo cuando su objetivo es cambiar la forma de pensar de toda una sociedad. Y ahí es donde yo creo que debemos recordar que la verdad es importante. No importa que creas que te puedes curar con algún procedimiento mágico, si en realidad no te curas. No importa que no creas que un medicamento te puede curar si efectivamente lo logra. La verdad, los hechos, los datos, la insistente y poco flexible realidad acaban imponiéndose, a veces a gran costo, y aunque no sea popular. En un panorama político polarizado como el que vivimos hoy en todo el mundo, recordar el valor de la verdad no es trivial. La propaganda, y esto sí lo decía Goebbels, milagrosamente hace popular lo impopular, permitiendo que incluso las decisiones más difíciles de un gobierno se garanticen el apoyo decidido del pueblo. Sí, pero si las decisiones no llevan el fin anunciado, el apoyo del pueblo se puede desmoronar muy rápidamente ante el embate de esa ya mencionada terrible, indestructible, imponente e innegable realidad. Y esa es la sentencia que finalmente se les aplica a propagandistas y populistas, un destino ineludible, que sus más altos edificios de falsedades siempre acaban derrumbándose junto con su prestigio y su poder. Y si no, vea usted la historia de triunfos pasajeros que se construyeron basados en los intentos por negar la realidad, intentos fracasados que finalmente no son, precisamente, algo digno de aplauso. ¿No cree usted?